Ellas en acción. Salud, dinero y amor por el 98.5 de El Heraldo Radio. Un compromiso es ampliar la bancarización. ¿Qué pasa con el sistema financiero desde el punto de vista de las personas? Porque con toda esta inteligencia artificial y además con todos estos fraudes, la percepción de las personas, ¿cuál es? Para platicar del tema nos da muchísimo gusto saludar esta noche a Augusto del Río. Él es presidente de Dynamic. Muy buenas noches, qué gusto saludarte. Un gusto saludarlas también y un saludo a todo el auditorio. Efectivamente, hicimos una investigación analizando las conversaciones en redes sociales sobre la banca, la industria y las instituciones bancarias que operan en México. Y encontramos que ha crecido la percepción negativa hacia la banca mexicana. El 81.55% de los usuarios están manifestando valoraciones negativas, desconfianza, animadversión. Solo el 1.85% de la conversación que estudiamos está manifestando valoraciones positivas y el 16.60% se mantiene indiferente y neutral. ¿Y cómo estás viendo entonces la percepción que tiene la gente respecto a la banca mexicana? ¿Están contentos? ¿Están satisfechos con el servicio que les están brindando? No, definitivamente hay un sentimiento generalizado de desconfianza. Ese creo que es el adjetivo al que hay que asociar. Y lo que hicimos fue investigar cuáles son las razones por las que están los usuarios desconfiando de ciertas instituciones bancarias o de la industria en general. Y me quiero enfocar en tres. La primera es que la existencia de fraudes y situaciones de inseguridad que afectan a los cuentavientes es clave para que exista esta desconfianza hacia la banca. Hay muchas menciones de que los usuarios están enfrentando hackeos, clonaciones, phishing y este tipo de situaciones en donde pareciera, según lo que escribe la gente en redes sociales, que la percepción es de vulnerabilidad, de desprotección, de falta de respuesta efectiva, de falta de acompañamiento de las instituciones bancarias. La segunda dimensión es que hay altas comisiones, según lo que la gente expresa en redes sociales. Y aseguran que estas altas comisiones, pues bueno, es evidentemente una barrera de acceso para que la gente sienta atractiva la idea de bancarizarse. La tercera dimensión a la que quiero hacer alusión, que me parece una de las dimensiones más poderosas, es cuando los usuarios escriben que cuando uno se bancariza, el Estado se vuelve intermediario, el gobierno se vuelve intermediario o el sector privado se vuelve intermediario y por ende se pierde el control del dinero, se reduce la autonomía del ciudadano frente a su dinero. Y eso, desde mi perspectiva, está asociado a la idiosincrasia del mexicano sobre la tangibilidad del papel, del dinero. Hay un arraigo aún muy poderoso hacia el efectivo, el dinero físico, porque se asocia que cuando uno se bancariza se pierde entonces el control de ese dinero y depende de las cuentas que están adscritas a instituciones privadas, de posibles restricciones que pueden llegar de la noche a la mañana, de rastreo, vigilancia y otros elementos que generan mucha desconfianza. Esas son las tres razones, lo demuestra el estudio, por lo que los usuarios tienen desconfianza hacia la banca y limitan la bancarización. Oye, Augusto, entonces, al ser ustedes una empresa de análisis digital, en esta encuesta que realizaron, que levantaron, ¿no también tendría que ser que las personas, los mexicanos, todavía no tenemos, más allá de educación, esa información sobre los sistemas financieros, cómo utilizarlos y cómo blindarnos? Por supuesto, una tarea de distintos sectores, tanto públicos como privados, para seguir informando a la población y educando a la información al respecto. Pero creo que los esfuerzos de educación financiera en la banca mexicana han estado enfocados en cuentas de ahorro, inversiones, generación de créditos y no en algo mucho más tangible para el mexicano, que es justo. Número uno, asegurarse que tienen el control de su dinero. Número dos,
cómo actuar frente a fraudes y cómo se les acompaña en estas situaciones. Y número 3, cómo entender las comisiones bancarias y tomar decisiones que les permitan ver a la banca como una herramienta que fortalece la economía de las familias, no que les afecta. Mientras la educación financiera de los sectores que están involucrados en la industria no atienda estas dimensiones, creo que será muy difícil fortalecer la confianza de los mexicanos hacia la banca. Y además también, Augusto, está la percepción de que están desprotegidos, hay muchos fraudes alrededor de los bancos y finalmente siempre quien pierde es el cliente. ¿Cómo está en este tema la percepción? ¿Qué tan vulnerable se siente la gente con los bancos? Justo, ¿no? Es una de las dimensiones más importantes que la gente está manifestando. Los hackeos están muy frecuentes en la conversación. Hay quejas de que no se les acompaña a los usuarios cuando viven estas situaciones, que se sienten vulnerables y desprotegidos y que además están expuestos a fraudes y robos de datos que fortalecen mucho la desconfianza a la que he hecho alusión. Especialmente esta desconfianza se vuelve muy emocional cuando el banco o las instituciones bancarias en México, según lo que usuarios escriben en redes sociales, no dan respuestas efectivas, no acompañan al usuario. Ese abandono parece que es muy costoso para la industria y tiene que cambiar. Augusto, tendría que ser retroceder o dar un paso hacia atrás en cuanto al avance tecnológico que estamos viendo de frente a todavía la necesidad operativa personalizada que se tiene en México, o esto solo es en México, esto solo es en países latinos. ¿Cómo lo perciben? Nosotros estamos investigando la conversación en toda América Latina, en distintos países de la región. Y sí, a ver, la industria bancaria es definitivamente una de las industrias cuyo capital reputacional está más vulnerable. En gran medida se acentúa cuando encontramos estos fraudes y hackeos. No creo que necesariamente haya que dar un paso atrás, sino haya que aprovechar la tecnología para resolver y acompañar al usuario de forma más efectiva en medio de estos momentos de tensión. Ese abandono emocional es el que la banca tiene que empezar a atender, porque está siendo una dimensión que afecta mucho su percepción. Sí, porque en realidad es que cuando te cometen un fraude, metes la aclaración, te responde que no tienes razón y te deja a la deriva teniendo que pagar una cantidad o muchas cantidades importantes del fraude y ahí hazle como puedas. Pero yo me voy a referir ahora al caso del efectivo. ¿Está volviendo el efectivo a la economía? ¿Las personas están prefiriendo ahora tener su dinero y pagar pues en la mano, o está faltando bancarización en algunos lugares que no tengan terminal? ¿Cómo lo estás percibiendo? O igual también, como me dice María Elena, para evadir impuestos. Justo, la pérdida de control en el imaginario colectivo de que cuando te bancarizas pierdes el control es algo muy relevante en la conversación, y también se asocia mucho a que hay ciertas limitaciones operativas y de infraestructura deficiente, ¿no? Entonces aseguran que todo se puede depender de un banco que tiene el dinero dependiendo de su conectividad, porque siempre hay fallas técnicas, hay quejas de infraestructura insuficiente que pues bueno, generan mucha incertidumbre en las transacciones cotidianas, y por ende resalta entonces la idea de mantener activo el uso del efectivo. Y además creo que se convierte en un elemento fundamental por la economía informal. Los usuarios señalan que el sistema bancario no se está adaptando a la economía informal y olvida quizá que esa es la economía que domina en el país. Y entonces mencionan que las instituciones bancarias tienen altos costos y sobre todo requisitos muy tortuosos, muy burocráticos, que no permiten la inclusión a pequeños comerciantes, a trabajadores y bueno, a la economía informal, que una vez más, lo reitero, es quien domina el país. Augusto, ¿cuál sería tu conclusión de todo este levantamiento de información que realizaron? Y por supuesto, ¿cuál sería ese consejo al sistema financiero y o a los usuarios? Bueno, la banca tiene que trabajar tanto en líneas de acción, pero también incluso en líneas de comunicación para que sea percibida como
un instrumento que permite el fortalecimiento económico de las familias, bajo ninguna circunstancia que busca la vigilancia y el control o la reducción de la autonomía financiera de las familias. Además, tiene que acompañar a los usuarios en momentos de fraudes, tiene que generar mejores mecanismos de protección al usuario y, bueno, avanzar en no mantener la idea de que hay fallas operativas constantes. Solo haciendo eso es que se podrá consolidar la confianza hacia la banca en México. De no hacerlo y de mantener la misma receta, será muy difícil bancarizar al usuario y mejorar el capital reputacional de la industria. Necesitamos en México una industria bancaria fuerte y que genere confianza. Y además de eso, que sea solidaria, que sea empática, que apoye a los clientes, lo que no se ve de ninguna manera en este momento en las instituciones financieras. La tecnología no necesariamente es sinónimo de eficiencia en los productos y o servicios. Muchísimas gracias a Augusto del Río, él es CEO de Dynamic, y ojalá que esta sea la primera de muchas entrevistas contigo, Augusto. Yo encantado, muchas gracias por la invitación y un saludo a todo el auditorio. Gracias a ti, quédense con nosotras aquí que vamos con más información. Ellas son mujeres de radio. Salud, dinero y amor por el Heraldo Radio. Y seguimos aquí en el Heraldo Radio y cada año, al menos en el 2025, el panorama de las adopciones en México registró un aumento con cerca de 2,000 solicitudes. Sin embargo, ¿cuántas se concretan las personas adoptadas? ¿Cuáles son sus derechos? ¿Cuál es su escenario tanto emocional como legal? Para platicarnos de esto, ya nos acompaña en la línea Alexis Babuy. Ella es presidenta de Cánida, que es una asociación justamente de apoyo a personas adoptadas y de trata de menores con fines de adopción. Muy buenas noches, Alexis, qué gusto saludar. Muy buenas noches, ¿cómo están? Mucho gusto. El gusto es nuestro, Alexis, y platícanos cuál es el escenario en este momento de las personas adoptadas, qué es lo que estarían pidiendo en temas de leyes. Bueno, la asociación se forma parte de un colectivo de adoptados y la coordinadora, que es Cánida, justamente intentamos coordinar adoptados, asociaciones de adoptados a través del continente para homologar los procesos de adopción a nivel Latinoamérica. Lo que pedimos los adoptados es procesos de adopción más cortos para los padres, pero más rigurosos, mezclado con tema de neurociencia para el tema de el certificado de idoneidad. También pedimos que haya una base de datos de todos los niños en situación de institución del continente, de México y de todo el continente para la prevención de trata, que luego desaparecen los niños de casas, hogar y demás y nunca sabes dónde terminaron. Que haya justamente un registro, una base de datos a nivel nacional para la prevención de diferentes modalidades de trata. Otra de las cosas que también buscamos los que fuimos adoptados o apropiados y no tuvimos acceso a un expediente que nos dijera de manera fidedigna quiénes sean nuestros padres, estamos intentando promover un protocolo para la Fiscalía de Personas Desaparecidas para poder estar en la base de datos como adoptados para este tema de búsqueda de orígenes, que es un derecho humano el conocer el origen de dónde vienes. Y esas son las iniciativas que traemos. También ayudamos a familias dentro de la asociación que fueron víctimas de robo de bebé. Alexis, sabemos el tamaño y la magnitud de esta problemática de trata de niños, y si esto ya lo están tratando con las autoridades. Ya se está trabajando en esto, en varias propuestas. Traemos varios casos con los cuales hemos estado colaborando con autoridades de manera muy certera, como el caso de Leslie, que fue víctima de feminicidio con fines de adopción. Es decir, la mataron para sustraerle al bebé porque ya lo habían vendido. El bebé iba con fines de adopción ilegal a Estados Unidos. Traemos otros 5 casos más así. Y la verdad, uno de los retos con las autoridades ha sido que se deje de romantizar la adopción, ¿no? Es como, se robaron el bebé o compraron el bebé. Bueno, pero fue para darle un hogar. No, a ver, un robo de bebé es un robo de bebé aquí en China. Alexis, tú fuiste una niña adoptada, producto de trata. La pregunta es, ¿los niños que son adoptados sufren algunos temas de ansiedad, de depresión incluso? Porque a veces también son discriminados. ¿Cómo es el escenario en este sentido de discriminación? ¿Qué tanta discriminación sufren las personas
que son adoptadas. Siempre es el señalado de, el hablar bajito de ella es adoptada y sus papás la adoptaron. ¿Cómo está ese escenario para ustedes? Pues mira, yo lo que viví por parte de familiares de mi mamá adoptiva, de algunos de los Nasif, es que me llegaron a decir mexicana sangre sucia por el hecho de no ser de sangre libanesa y no sé, unos temas de racismo y de violencia psicoemocional muy fuertes hacia mí por el hecho de ser adoptada. Yo justamente hoy en día también luchamos contra eso, ¿no? Porque los hijos que somos separados muy chiquitos de mamá, por adopción, por acogimiento, hasta por problemas mentales, me refiero a problemas mentales del desarrollo, como que vienen con algún déficit o demás, o que terminan en incubadora por un tiempo prolongado también, tienen este tema del vínculo, del que el vínculo con mamá está roto y eso genera un trauma preverbal, que eso hoy en día ya sabemos que con una terapia que es muy nueva, que se llama MDR, ayuda a quitarle la sensación y la emoción del cuerpo para que el niño pueda vivir pleno, feliz. Y justamente la gente cree que el adoptar es puro amor, no, el adoptar también necesitas tener herramientas psicológicas para esto. El tema del estigma del adoptado, sí, muchos lo hemos vivido, como te lo dije, yo misma lo viví en carne propia y conozco muchos adoptados que lo han vivido, sobre todo los transraciales, que son, haz de cuenta, negros adoptados por familias latinas o asiáticos, que la etnia en la que crecen es diferente, sí lo viven y sí les cuesta mucho más trabajo que los que sí nos logramos mimetizar, porque mi familia adoptiva es libanesa, pero aparte de eso, yo sí, mi genética sí logró mimetizarme al grado de que pareciera una más fisiológicamente. No había esta distinción, pero justamente cuando hablamos de estigma, de es que es adoptado, y es que quién sabe de dónde lo sacaron, pues miren, Steve Jobs, el dueño de Apple y el creador de Apple, era adoptado. El sexto hombre más rico del mundo y el segundo más poderoso del mundo, que es el que le sopla al oído a Donald Trump hoy en día, Larry Ellison, el dueño de Oracle, el dueño de todas las nubes del planeta, es adoptado. Y su trauma por adopción es lo que lo llevó a ser lo que es hoy. El papá de Larry le decía que él no iba a lograr nada en la vida, que él no valía nada. Y el trauma se le quedó tanto que lo que dice es que este señor me decía eso y yo en mi enojo lo logré todo. Es romper este estigma y esta mala idea de la romantización de la adopción. Pero se podría lograr este año, Alexis, porque bueno, sabemos que es un tema justamente que se está añejo, trabajando, ¿no? En eso, tanto que una de las socias fundadoras de Cánida, la maestra en Derecho Valeria Ortiz Rubio, va a dar una ponencia en el Senado sobre el tema. Estamos trabajando varios de manera estrecha para que estas iniciativas avancen. No sé si este año, pero esperemos que este sexenio sí. ¿Y qué les dicen las autoridades, Alexis? Esto por un lado y por el otro, muchas personas europeas, por ejemplo, con interés de adoptar niños, voltean a ver primero a México, a América Latina. Sin embargo, específicamente en México, los trámites tardan varios meses, entonces tienen que voltear, por ejemplo, a países como China. ¿Cómo está este protocolo de adopción en México? Pues de hecho, en una temporada voltearon a ver a China por la ley del hijo único, que China prácticamente estuvo vendiendo niños. Ahorita Corea del Sur, que también puso sus adopciones muy fáciles, robó bebés para darlos en adopción a familias americanas y pues ahorita los adoptados ya le ganaron al Estado de Corea el juicio. No es un producto, no es un producto que digamos dónde está más fácil obtenerlo para ver a qué país nos vamos. Aquí lo que realmente tenemos que ver en la problemática es que es mayor la demanda contra los niños que hay en situación de adoptabilidad, ¿no? Porque muchos niños que están en situación de institución sí cuentan con mamás y papás presentes o con el abuelito que los quiere cuidar, ¿no? El problema es que se olvidan de las carpetas. Las mismas fiscalías tenemos las fiscalías desbordadas y eso no solo lo decimos nosotros en materia de infancia, lo dicen las madres buscadoras, lo dicen las mamás vicarias, lo dicen muchísimos colectivos, que el problema son las fiscalías. Aquí lo que tenemos es muchos niños que ya se deberían de reinsertar a sus familias o poner en situación de adoptabilidad y no se logra cruzar esas barreras. Claro. Lo que me dices de que hay mucho europeo con ganas de adoptar, ahorita nos estamos enfrentando a una problemática que yo creo que, la adopción se volvió una industria que no debió haber sido,
¿no? Debido a la romantización de esto de ¿cuánto puedes pagar por tener al bebé que quieres? Esto es esclavitud moderna, ¿no? Al momento en el que hablas de comprar un bebé para satisfacer tu necesidad de ser padre, estás hablando de una modalidad de esclavitud moderna y de trata de personas modernas. Alexis, vemos en realidad una adopción porque tenemos amigos que han adoptado y que la han pasado muy bien. Por supuesto, es un proceso largo, pasaron por un proceso de muchos trámites, de muchas situaciones incluso psicológicas, pero les va bien. Sin embargo, tienes toda la razón. Hay otro lado de la moneda donde la trata, el robo y demás es amplísimo. ¿Qué les dicen las autoridades? ¿Qué se puede hacer? Porque este es un tema internacional. Pues que si quieren adoptar, lo hagan de manera legal. Hay asociaciones como la mía, que es Cánida. Está Ava Adopta, que es una asociación enfocada en adopción y acogimiento, que justamente ayuda a preparar a los papás. ¿Cómo se llama? Y hay diferentes colectivos que les pueden dar acompañamiento en la adopción legal del bebé, para que el proceso no sea tan tortuoso. Y al momento nosotros como asociaciones que todas nos llevamos y estamos en comunicación, estar encima, ayudarles estando encima de las autoridades para que la adopción se haga bajo el debido proceso. Nosotros desde Cánida ya ayudamos a 4 adopciones legales. Oye, una precisión, este año, Alexis, ¿cuánto tarda un proceso de adopción desde el día 1 hasta cuando pueden recibir al niño? El certificado de idoneidad tarda aproximadamente 9 meses. Pues un tema por demás importante y que ojalá que las autoridades correspondientes hagan lo propio. No se puede seguir haciendo de un nacimiento, de una información mal adecuada, de incluso la necesidad de recursos o la mala información que tienen muchos mexicanos, un negocio como lo es la trata de personas y peor de niños. Muchísimas gracias a Alexi Bagui, presidenta de Cánida. Esta es una asociación que apoya a personas adoptadas y de trata de menores con fines de adopción. Muchísimas gracias, Alexis. Muy buenas noches. Buenas noches. Bye, bye. Ya, amigos, nosotros estamos casi en la recta final de este programa. El comentario final. De su programa Salud, Dinero y Amor, soy Marielena Vega. Gracias por habernos acompañado en este inicio de semana que empieza a ser de asueto para muchas personas, 30 de marzo, rumbo a Semana Santa para los creyentes de la religión católica, deseando que usted y los suyos se encuentren bien. Si va a salir de viaje, tome precauciones, evite subir fotografías de dónde se encuentra, dónde está, porque deja desprotegidos sus propiedades en casa, en hogar, en fin, en muchas circunstancias. También a tener muchísimo cuidado cómo se paga con la tarjeta de crédito. Y otro de los fraudes que se están cometiendo y a los que tenemos que tener muchísimo cuidado cuando nos metemos pues a ver, a checar o estar un momento de ocio en redes sociales, en TikTok, está saliendo un video donde dice que te instales una aplicación o que le des clic a ese video y que con eso, bueno, tendrás abierta prácticamente todas las plataformas para entrar acceso a pues a televisiones, incluso, bueno, infinidad de condiciones, infinidad de plataformas gratis y sin costo. Esto está siendo un fraude. Aguas porque te pueden vaciar las cuentas. Ahora sí, muchísimas gracias por habernos acompañado. Y Romina Román, amiga, como siempre, un gusto hacer esta emisión contigo y te paso los micrófonos. Gracias, María Elena, el gusto es mío. Y sí, hay mucha gente que le gusta compartir su información personal, los lugares que visita, de su familia, pero eso es muy peligroso porque los delincuentes están pendientes y más cerca de lo que imaginamos. Incluso pueden ser nuestros vecinos los que, sabiendo que no hay nadie en casa, aprovechan para robar. Recuerda que la ocasión hace al ladrón, así es que es mejor compartirlo
hasta que estemos de regreso. Yo soy Romina Román, gracias por acompañarnos y te esperamos el jueves con la mejor información financiera y de salud aquí en el Heraldo Radio. Y nosotros insistimos en que hay que ser muy cautelosos con nuestra tarjeta, muy prudentes con las alertas que recibimos. El jueves hablábamos del pésimo servicio de American Express. Sin embargo, también las tiendas departamentales tienen controles que pueden fallar. Una persona muy cercana fue víctima de un fraude con un plástico de Sears. Ella lo tenía en su casa y en ese momento le empezaron a mandar alertas. Los defraudadores clonaron la tarjeta, hicieron compras importantes. En fin, por todos lados nos está llegando la delincuencia y rápidamente, hace unos días platicábamos sobre este conflicto en Baco. Sigue sin resolverse para uno de los herederos, John Urich, quien está en prisión por su hermano. Por cierto, él fue el que lo acusó, su hermano Edgar, y los delitos todavía no se han probado. Acaba de ocurrir la audiencia. Sorpresivamente, el fraude fue que continúe la prisión preventiva. La pregunta es: ¿qué está pasando con la justicia en México? En fin, gracias en los controles y en la producción a mi queridísimo amigo Martín, el Capi Quirino. Gracias nuevamente a ustedes. Disfruten sus vacaciones, diviértanse, cuídense, precaución al manejar. Y por lo pronto a María Elena Vega y a una amiga y servidora, Romina Román, no nos resta más que desearles salud, dinero y amor. Salud, dinero y amor con María Elena Vega y Romina Román. Sigue teniendo una excelente noche por el Heraldo Radio.